Cuando yo estaba a cuidado de mi madre, muy pequeño, me acuerdo que mi mamá era muy celosa y sé que muchos de ustedes también, sus padres, su madre, fue así. ¿Cómo así? Me acuerdo que mi mamá no me dejaba salir de la casa. Ella me decía, yo no quiero que usted tenga problemas con el vecino y no quiero tenerlos yo. Así que mejor usted se queda en la casa quedito. Pero yo me acuerdo que los vecinitos salían a jugar y yo los veía en el patio y yo le decía, mami, ya limpié la casa, ya la ordené, ¿me deja salir a jugar con mis amigos? Mi casa era de alto y había unas escaleras, era una casa de madera. Y yo me acuerdo que mi mamá me decía, está bien, pero ahí en las escaleras, no quiero que se mueva. Pero mis amigos se iban más allá por el palo de Jaquí, como unos 10 metros. Entonces ya Tulio quería irse con sus amigos, pero me acuerdo de mi mamá que me decía, si yo lo llamo a usted y usted no contesta, ay, 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 ya sabe. Entonces Tulio llegaba y cuando los compañeritos, amiguitos se iban para el patio, ellos le decían, no, no se vayan porque a mí no me dejan ir, salado usted. Y se iban. Entonces yo decía, yo escucho la máquina de coser mi mamá cose. Entonces, donde yo dejaba de escuchar la máquina de coser, yo me alejaba un poquito y me quedaba donde yo escuchaba la máquina. Porque mi mamá no solamente llamaba, mi mamá tiene un característico chiflido que hasta ahorita yo lo reconozco. Mi mamá llega a la casa de nosotros y me chifla en el portón y yo lo conozco. Igual conozco el chiflido de mi esposa. Y cuando mi mamá chiflaba, mi hermano, sí, ma. Sí, ma. De hace rato lo estoy llamando y usted no contesta. Y yo subía. En la iglesia hay temas importantes, hermanos, que no se tienen que dejar de predicar. Y el tema de este mes que vamos a predicar en la iglesia es muy importante, que se titula Llamado, Propósito y Ministerio. En esta mañana yo me quiero enfocar en lo que es el llamado. ¿Cuántos sienten que son llamados por Dios? Levante la mano, le voy a poner, levante la mano. Hay muchos y hay pocos, quizás por temor no levantan la mano. Pero esta mañana este mensaje va dirigido a las personas que sienten un fuerte llamado de parte de Dios. Y a responder ese llamado que Dios le hace a un servicio más comprometido y más eficaz. Y yo me quiero atesorar y quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra, ya me cansé, hermanos, bajar esa escalera. Sentí como cuando corría cuando mi mamá me llamaba. Por eso me decían. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10 y verso 11. Yo quiero que usted preste atención a lo que dice esta palabra. Dice lo siguiente, en la Nueva Versión Internacional lo voy a leer porque hace un poquito más exacto el propósito de entenderla. Y dice, por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Verso 11, y oiga, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que está diciendo el hermano Pedro es dándonos un consejo a través de este verso. Y lo que Pedro nos quiere decir es, esfuércese de estar seguros. O sea, hermano, usted tiene que esforzarse de estar seguro. Por eso yo le dije, levanten la mano, y algunos quizás estaban, y está bien, no la levanten. Yo espero que al final del culto usted salga convencido de que usted tiene un llamado de parte de Dios. ¿Okay?
Pedro nos dice, esfuércense de estar seguros del llamado que Dios nos hizo en su elección. ¿A cuál llamado? A un trabajo, a una tarea, a un ministerio, de parte de Dios. No de parte del hombre, de parte de Dios. Y si hacemos estas cosas, dice el verso, si hacen estas cosas, no caerán jamás. ¿Por qué la palabra dice no caerán jamás? Wow, entonces ya voy a esforzarme. Esfuércese, porque cuando usted siente un llamado, hermanos, y hay una convicción, hay un mover en tu corazón, hay una necesidad de contestar en ese llamado, usted va a invertir tiempo para aprender más de ese llamado. ¿Entienden? Usted va a tener que ser un hombre o una mujer de fe. Usted va a tener que ser un hombre de amor y una mujer de amor. En otras palabras, hermanos, usted va a tener que nacer de nuevo. Porque una persona que no ha nacido de nuevo no puede ser llamado al ministerio. Solo un santo escuché. Una persona, un miembro de la iglesia, un creyente que no ha nacido de nuevo, no puede ser partícipe del llamado de Cristo. Un creyente que solo busca, y hay un montón, no aquí en Alaska, allá, pero hay un montón de creyentes que solo buscan reconocimientos y méritos y se olvidan de la responsabilidad como hijo de Dios. No hay búsqueda. Me conformo con solo venir a la iglesia y escuchar al hermano pastor predicando y los martes de oración, y ahora creo que los jóvenes cada 15 o una vez al mes. Me conformo con eso. Pero un hijo de Dios tiene más responsabilidades. Un hijo de Dios, un creyente que se le ha olvidado esto, no ha entendido el compromiso que tiene sobre esta tierra. Todo aprendizaje, hermanos, es bueno. Vea, hay hermanos que tienen años de congregarse. Y tienen un entendimiento, hermanos, que es para que le diga, pastor, yo quiero ser discipulador. Pero yo una vez en una prédica de caballeros, yo hice un dibujito y me lo enseñaron en un instituto que yo tuve. Hay personas que tienen tanto entendimiento, hermanos, que yo dibujé esto. Tienen una cabeza, tienen sabiduría, conocimiento, pero tienen un cuerpo tan flaquito porque no ponen en práctica lo que han aprendido. En otras palabras, todo aprendizaje sin el servicio es un conocimiento vacío. Eso está, no lo pongan porque no lo apunté, pero eso, si quieren apuntarlo, está en 1 Corintios capítulo 8, verso 1. Dice que debemos aprender a vivir en Cristo, es cierto. Tenemos que aprender a vivir en Cristo como cristianos, como creyentes. Pero debemos conocer también las enseñanzas fundamentales de la palabra de Dios. Dios lo manda. Pero también nosotros, hermanos, debemos conocer nuestro llamado de parte de Dios. Quiero usar una definición de llamado que encontré en el diccionario. Y dice que la palabra llamado refiere a la acción y efecto de llamar, invocar, convocar, citar, nombrar a alguien, o en su defecto, porque muchos no nos conocemos el nombre, en su defecto es decirle, hey, usted, venga, venga. Ahora con un chiflido usted sabe que alguien está llamando a alguien, ¿verdad? En su defecto es dar voces o señales para atraer la atención de un individuo o de un animal. Esa es la definición en el diccionario. Pero a través de la palabra del Señor, de las Escrituras, hay un concepto básico para el cristiano. Y dice, el llamado de Dios. La Biblia habla por lo menos de 3 tipos de llamamientos. Uno de los llamamientos es el llamamiento a la salvación.
Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 11, verso 28-29, en cabina me pueden ayudar. Dice, yo lo puse en la versión internacional, pero vamos a leerlo ahí. Dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Carguen con mi... Ok, ¿hasta ahí? 29. Este es un llamado a la salvación. Este es un llamado que Dios le hace a la humanidad, a todo aquel que esté cansado, que esté agobiado por las circunstancias de la vida. Dios le hace este llamamiento a la salvación. Pero hay un segundo llamado ahora para el cristiano, para el creyente, y es el llamado al sacrificio. Y este golpea un poco, hermanos. Y oiga lo que dice Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, a estos tiempos, a este año, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este es un llamado que Dios le hace a toda la iglesia, un llamado a vivir en santidad. Es un llamado que muchos aceptan, pero muchos también rehúsan. El tercer llamado es al ministerio, y en este mensaje, en este llamado es mi enfoque. El llamado al ministerio. Jesucristo le dijo a los discípulos en Marcos capítulo 1, verso 17, ven y síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombre. Este es un llamado personal, es un llamado específico. Jesucristo se lo hace a un grupo de hombres, pero hoy en día Dios, yo sé muy bien que le está hablando a usted, directamente a usted. Vimos que Dios llama a todos a ser salvos. Dios llama a su iglesia a ser santa. Y también nos llama a ser útiles a los demás y a ocuparnos en muchas cosas que son comunes para todos cristianos. Quizás usted dice, hermano, es que yo limpio la iglesia. Es que yo asisto cuando hay culto. Eso, yo sé que es servir, limpiar la iglesia es servir y es un agrado. Pero yo sé que Dios te ha llamado para otras cosas más grandes, hermanos. Dios nos llama a todos a cumplir como creyentes o como miembros de una iglesia, a trabajar en ciertas áreas de la iglesia. Pero existe un llamado más específico para cada cristiano, muy propio de los planes de Dios para esa persona. Descubrir ese llamado, hermanos, ese llamado personal, y vivir para cumplirlo es una de las tareas más desagradables o más lindas para un cristiano. Usted me dice, ¿cómo, hermanos? Más desagradables y más lindas para un cristiano. Por lo siguiente, yo he visto muchos hermanos, no aquí, que trabajan muy duro por elegir el llamado. Trabajan por elegir el llamado, como elegir una carrera, pero bíblicamente la Biblia me demuestra que eso no es un llamado. El que usted esté buscando y elegir un llamado, hermano pastor, tal vez dice, hermano Marco, yo quiero que usted me vaya a hacer nombres, pastor. Y es muy largo, pastor. ¿Usted sabe qué es irme a las 5 de la tarde, pastor, y llegar a mi casa a las 11:30? De feria ir a dejar el carro a su casa, pastor, y ver. No, pastor, es muy duro. Mejor póngame ahí cerca, pastor, no sé, ¿a dónde hay que discipular? Aquí en Pueblo Nuevo. Ahí, pastor, yo le sirvo. Muchos buscan y eligen un llamado, como elegir una carrera. Y yo le quiero decir, hermanos, que Dios no me demuestra eso en la Biblia. Porque un llamado, hermanos, una carrera usted la elige, ¿verdad?
¿Qué estudio? ¿Qué estudio? ¿Qué estudio? Ahorita todas las carreras están saturadas. ¿Qué estudio? ¿Qué estudio? Bueno, voy a estudiar esto. Usted elige la carrera, pero un llamado se recibe. El llamado usted no lo elige, hermanos. El llamado usted lo recibe. Una carrera es algo que tú haces por ti mismo. Un llamado es algo que tú haces para Dios. La carrera promete money. Vamos hablando en inglés, ¿verdad? Ahí vamos. Dinero. Una carrera promete posiciones, poder, pero el llamado muchas veces, hermanos, por lo general, promete dificultades, sufrimientos. Pero ¿sabe qué es lo más agradable, hermano? Que tú trabajas para Dios. La carrera termina con la jubilación, con la pensión y un montón de posiciones. Ahora sí voy a disfrutar, ya terminé mi carrera, mi trabajo, ya voy a disfrutar, voy a pasear. Pero un llamado no termina, hermanos, hasta que usted muera. La carrera se puede ver interrumpida por acontecimientos inesperados. Mi mamá murió, termino de estudiar porque me siento muy desmotivado. No hay plata para pagar el estudio. Dejo de estudiar a saber cuándo recojo el dinero para trabajar, para estudiar. Un llamado, hermanos, Dios te ayuda a cumplir aún en las circunstancias más difíciles. El llamado de Dios nunca será para beneficio propio, hermanos, como hoy en día. Voy a trabajar en esto porque puedo agarrar unas ofrendas o un dinero ahí, puedo mantener a mi familia, puedo vivirla bien, voy a meterme ahí. El llamado, hermanos, a un ministerio dice que el ministerio no es para beneficio, o el llamado no es para beneficio propio, sino para beneficio de la iglesia en general. Cuando usted tiene un llamado específico de Dios, la iglesia va a ser bendecida, hermanos. No es para usted mismo. Para muchos personajes de la Biblia, hermanos, el llamado no fue un momento cómodo para ellos. Y lo hemos leído, los que leen las escrituras, se han dado cuenta que cuando Dios hace un llamado a una persona, no es para sentirse cómodo, porque en el llamado se sufre. Muchos grandes hombres y héroes de la fe sufrieron en su llamado. Muchos fueron perseguidos, fueron tomados cautivos y fueron llevados al exilio, y muchos murieron sacrificados. Pero ¿sabe qué es lo bueno, hermanos? Que a pesar de estos, muchos hombres que fueron llamados terminaron su ministerio o su llamado exitosamente. Quiero que veamos algunas características del llamado de Dios. Y esto lo voy a hacer para que usted pueda discernir, hermanos, a lo que usted va a ir, o cómo usted tiene que comportarse cuando usted está siendo llamado. Y la primera característica dice que Dios llama en formas diferentes, pero es claro, muy claro en su llamado. En otras palabras, Dios no va a poner ninguna duda al llamado que Dios te está dando. Dice que Dios confirma el llamamiento en cada persona en formas diferentes. Sé que Dios llamó al pastor de una forma, a como Dios ha llamado a otras personas en formas diferentes. Moisés, ¿cómo Dios llamó a Moisés? ¿Cómo hizo su llamado? Con una zarza, un fuego. Eso Dios lo agarró para atraerlo. Él quería ver por qué esa zarza ardía y no se consumía. Y Dios le habló ahí. A Isaías, ¿cómo Dios le habló? ¿Cómo le llamó? Por medio de una visión. Al profeta Samuel, ¿cómo Dios lo llamó? Samuel. Audiblemente. Dios te va a llamar al ministerio, hermanos, de formas diferentes. Dios usa las cosas multiforma, o sea,
Dios puede usar cualquier cosa. Samuel con voz audible, Dios lo llamó, pero este llamado viene confirmado, hermanos, y presta atención a esto. Este llamado viene confirmado con el sello del mismo Dios, para que no haya confusión. Y una de las confirmaciones, voy a hablar de 3 confirmaciones, Dios puede usar muchas, pero estas son las básicas. Y que por experiencia, yo solamente me faltó hablar con el pastor para escucharlo, cómo fue el llamado de él, pero sé que va a coincidir. Una de las confirmaciones y primera, principal, primordial, para confirmar su llamamiento es el testimonio interno por medio del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, verso 13 dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. O sea, el Espíritu Santo no va a inventar. Él no va a hablar por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y Él anunciará las cosas por venir. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. O sea, lo que yo siento en mi corazón decirle a usted que quiero que haga, el Espíritu Santo adentro te lo va a decir. Esto nos da la seguridad en nosotros que el Espíritu Santo es el que internamente nos confirma el llamado específico que usted tiene para la obra de Dios. Segunda confirmación, Dios confirma su llamamiento mediante las obras que respaldan su palabra. ¿A qué se refiere? Hechos capítulo 2, verso 4. Dice, a la vez Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios y diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Aunque aquí está hablando de la salvación, Dios usó a hombres para que hicieran milagros y pudieran ratificar lo que Dios quería. Estos elementos de confirmación siempre estarán presentes cuando el llamado sea genuino, hermanos. ¿Qué quiero decir esto? Dios va a poner en usted dones, cualidades, para que usted pueda ser, para que otros puedan creer en el llamado que Dios te está haciendo en tu vida. Y no solo para que otros, sino para que usted mismo empiece a creer lo que Dios está poniendo en tu corazón. Tercer y última confirmación al llamamiento. Dios lo hace mediante el reconocimiento de la congregación. En 1 Timoteo capítulo 4, verso 14, le dice Pablo a Timoteo, ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos impusieron las manos. Esto, en la vieja escuela yo me acuerdo que llegaban muchas personas cuando tenían un llamado y ponían las manos sobre usted y oraban y le decían, usted está siendo llamado al ministerio de. Muchas veces yo vi eso y escuché esas palabras y veo las personas que hoy en día no están cumpliendo ese ministerio. Pero muchas veces yo fui testigo de esas reuniones y he visto personas que hasta el día de hoy están trabajando en el ministerio. Muchas veces, hermanos, la misma iglesia va a reconocer de que usted está siendo llamado o que tiene un llamado al ministerio. El apóstol Pablo asegura, no lo vamos a leer, en 1 Timoteo 4:1, que Dios mediante su Espíritu habla claramente y que Dios no es un Dios de confusión. Amén. Cuando el Señor se dirige a alguien para indicarle el plan, lo hace de tal manera que la persona no tenga duda de que Dios le está llamando. Y en este momento vamos a ver el ejemplo del llamado de Samuel. Y vamos a estar leyendo en 1 Samuel capítulo 3, verso 1 al 10 y lo vamos a leer rapidito, porque ya está corriendo el tiempo. Dice la Biblia en el verso 1, Samuel, que todavía era un joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones.
Aquí hay una nota muy importante, hermanos, en este versículo, en Samuel capítulo 3, verso 1. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Aunque Dios había hablado en forma directa, muy directa, a Moisés y a Josué, en el tiempo de los jueces, hermanos, Dios le habló a Josué, su palabra se hizo escasa durante ese tiempo, en el tiempo de los jueces. Cuando llegó Elí al sacerdocio de la iglesia, los profetas habían callado, no había profecía, por eso dice, la palabra de Jehová había escaseado. Samuel llega en un momento muy duro a servir en la casa del Señor, porque dice que en ese tiempo los sacerdotes eran muy corruptos y no se apoyaban a la ley de Dios. Por 300 años, hermano, hubo casi un silencio, una escasez de la palabra de Dios en ese tiempo, hasta que el momento en que Samuel entra a la casa, Dios le habla, Dios toma la iniciativa de hablarle a Josué. En el verso 2 dice, continuamos leyendo, Elí ya estaba quedando ciego. Un día mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios y la lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió, aquí estoy. Y enseguida fue corriendo donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llama usted? Yo no te he llamado, respondió Elí, vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó Samuel. Él se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había sido revelada porque había escasez de palabra. Pero la tercera vez llamó el Señor a Samuel y él se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Verso 9, ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Y sabe, hermanos, aquí pasa algo muy lindo en el verso 10. Samuel estaba acostado en su cama y dice la palabra que dice que Jehová vino y se paró donde estaba Samuel. Y no sé cuántas horas habían pasado y tal vez Samuel estaba acostado. Y se paró Dios y le dice, Samuel, Samuel. Y Samuel, yo digo que Samuel estaba, hermanos, no me voy a acostar porque me va a costar levantarme. Yo creo que Samuel dice, Señor, habla que tu siervo escucha. Tal vez no es como nuestros hijos. No voy a llamar a mis hijas porque ya me llamaron la atención. Tulio, Tulio, ya es hora de levantarse. Muchos somos así en el ministerio, hermanos. No tomamos la actitud de Samuel. Samuel 3 veces lo llamó Dios y él se levantó y fue, no sé a cuánta distancia estaba el aposento de Elí, pero sí, Señor, ¿para qué me llama? No, Samuel, yo no te he llamado. Ok, está bien, vamos. 3 veces sucedió eso. Samuel estaba presto al llamado. Él sabía que trabajaba en la casa de Dios y tenía que estar atento. Nosotros trabajamos en la casa de Dios y no estamos atentos, hermanos. No. Predicador que predica, predícate a ti mismo. Amén. No estamos atentos. El ejemplo de Samuel es perfecto, hermanos. En esta historia de Samuel, hermanos, voy a terminar de ver 4 características y la voy a ver rapidito. La veamos rapiditos. Le dije que son 5 características, ya vimos una.
porque Dios llama en formas diferentes. La segunda característica, cuando Dios llama, Dios toma la iniciativa. No va a ser usted, hermano. Usted está distraído. Usted está en otras cosas. Por eso Dios siempre va a tomar la iniciativa en llamarte primero. Samuel estaba distraído en los quehaceres, él trabajaba. Dice que dormía, hermanos, donde estaba el arca de Dios. Y él estaba al cuidado, me imagino, de que el candelabro siempre estuviera encendido, que no se apagara. Por eso él dormía cerca del aposento. Él es el quien te llama, hermanos. Él sabe lo que quiere de nosotros. Él no nos llama, hermanos, porque nos necesita. ¿Qué está diciendo, hermano Marco? Dios no te necesita, hermanos. ¿Acaso Dios te ocupó a Tulio, ocupó al pastor, ocupó a cada uno de nosotros, ocupó a los grandes evangelistas o ministros alrededor del mundo para crear el mundo en 6 días? No. Él nos ocupa y nos llama porque Él quiere testigos y quiere hacerte partícipe de la gran obra que Él quiere hacer. Por eso Dios nos llama, hermanos. Es que yo soy rayado. Nadie en la iglesia solo llama Tulio. Tulio es por gracia. Ni por estudios, ni por más bien que usted hable, hermanos. Es por el favor y la gracia y misericordia de Dios que Dios nos llama. Amén. Uno de los significados, recuerden que los significados de la palabra llamó es dirigirse a alguien por el nombre. Es porque yo le conozco. Samuel, aunque no conocía a Dios, Dios los llama y le dice Samuel. Porque Dios conocía a Samuel. Porque Samuel ya sí había sido predestinado antes de que él naciera para el servicio de Dios. ¿Se acuerdan de la mamá que lloraba porque no podía tener hijos? Y dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo lo dedico. Y apenas lo terminó de destetar, de darle pecho, lo llevó a las puertas del templo. Y con el dolor de su vida, de su alma, Samuel quedó ahí sirviéndole a Dios, siendo tan solo un niño. Y si usted me dice, hermano, es que el llamado es para los más viejitos, mentira, joven. Dios puede estar llamándote a ti en este momento. Puede llamar a un niño de 8 años, puede llamar a Janie ahorita de 8 años, a como puede llamar a una persona de 80, 90, 100 años. Dios anhelaba una relación personal con aquel joven y usarla de gran manera antes de nacer. Y antes de nacer dice que el plan fue hecho, hermanos. Usted está dentro del plan de Dios. Pero hay una palabra que dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos, y en eso tenemos que cuidarnos, hermanos. Entonces, cuando Dios llama, segunda característica, Dios toma la iniciativa. Tercer característica, cuando Dios llama, Dios continúa llamando hasta que respondamos. Cuando Dios llama, Dios va a continuar llamando hasta que usted responda. Y ojalá que su respuesta sea, habla, Señor, que tu siervo escucha. Porque si usted responde, Señor, no quiero nada, está bien, se corta el llamado. Dios no llamó a Samuel una vez. ¿Cuántas veces llamó Dios a Samuel? 4 veces. Persistió llamándole hasta que Samuel respondió. Él quería hacer tantas cosas a través de Samuel y lo logró, hermanos. Finalmente aquel joven con gran potencial respondió, heme aquí, habla, Señor, que tu siervo escucha. Romanos capítulo 11 verso 29 dice lo siguiente: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando usted tiene un llamado, Dios te va a seguir llamando y llamando y llamando hasta que tú respondas. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. A Dios gracias, hermanos, Dios sigue llamando cuando no queremos atender el llamado. Amén. ¿Cuántas veces, hermano, Dios me va a llamar? No sé. Pero quiero decirles una cosa, hermanos. La misma forma en que Dios te llame ahorita, quizás no va a ser la misma forma dentro de unos años. El mismo método que Dios está utilizando ahorita, que ahí me siento bien de salud, tengo dinero, me siento bien.
no tengo tiempo. Cuidado cuando Dios te vuelva a llamar, ya no va a ser el mismo método o usted no va a estar en la misma condición. Cuarta característica, el llamado de Dios puede ser resistido. Dios puede fijar los ojos en una persona. Dios puede fijar los ojos en Marco Tulio. Pero Marco Tulio puede aceptar el llamado o decirle al llamado no. Porque usted tiene una voluntad propia, hermanos. Un libre albedrío. Y lo vimos con el pasaje de Jonás. En Jonás 1, capítulo 1, verso 1 al 3. Lo voy a leer. Dice que Jonás resistió el llamado de Dios en un primer intento. Dice que vino palabra a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive. Y Jonás se levantó, pero para huir de la presencia de Dios, a Tarsis. Y descendió a Jope y halló un barco, dice la Biblia, una nave. No crea que es una nave, no, un barco que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró a ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Igual usted lo puede hacer, hermanos. No le digo que usted vaya a montarse en un crucero y se va a ir. Pero hay dos cosas en nuestra vida que nos apartan y nos desconcentran del llamado de Dios. Uno, el amor a las cosas de esta vida. Dice que pueden llegar, hermanos, a apartarte, a estorbar al llamado de Dios. Lo encontramos en Mateo capítulo 13, verso 22, y fue el principio de nuestra oración. Dice: el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño y las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Tu llamado se ahogó. La segunda es la apostasía. La apostasía es una evidencia en tu vida, hermanos, de que usted rehusó al llamado que Dios hizo para ti. Y esto está en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, que dice: el Espíritu dice claramente, o sea, el Espíritu Santo no habla confusamente. Dice que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir las inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Muchos se han apartado, hermano, porque esta doctrina se me es más fácil que esa. Es que esa cuesta, hermanos. Eso hay que pagar el precio. Estas dos cosas, hermanos, nos pueden hacer resistir al llamado de Dios. Quinta característica, voy volando, como dicen, ¿verdad? Cuando Dios llama, tenemos que responder en obediencia. Escuche, hermanos, cuando Dios te llama, usted tiene que responder en obediencia, pero ahí no queda todo. Tienes que esforzarte. Gracias por ese amén. La contestación de Samuel en el verso 10 es de un siervo que estaba presto a escuchar y a obedecer el plan de Dios. Samuel contesta: habla, porque tu siervo oye. Esta obediencia no es para una etapa, hermanos. No significa que cuando usted Dios lo llama así: Señor, aquí estoy, como muchos. Sí, aquí estoy, Señor. Ahí vamos, ahí vamos. Pero en medio de la circunstancia, ahí nos vamos, ahí nos vamos, ahí nos vamos. Ahí vamos, Señor, pero cuando ve la cosa dura, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Así sobran. El llamado usted tiene que responderlo, hermanos, y aceptarlo. Y usted dice: bueno, ya lo acepté, pastor, 2 años, fui obediente. Mentiras. No se engañe. La obediencia termina cuando tu ministerio termina. ¿Y cuándo termina tu ministerio? Hasta cuando usted muera. Ya están asustados. Los veo asustados. No, entonces no me meto en esto. No. Es algo bonito, hermano, esto, ¿sabe? Dice en 2 Pedro capítulo 1, verso 11, ¿por qué tenemos que esforzarnos, hermanos? Porque dice que cuando terminemos nuestro ministerio, dice, cuando leímos el primer versículo de 2 Pedro capítulo 1, verso 11, dice: y se les abrirán las puertas en par. ¿Cuáles puertas?
las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí es donde va a decir: pasa mi siervo fiel. En lo poco que me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Por eso tiene que esforzarse, hermanos. Y lo leímos. Pedro nos decía: esfuércese. El hermano Pablo nos exhorta también que nosotros somos la sal del mundo, nos dice los evangelios. Pero Pablo nos exhorta y nos dice: por tanto no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Eso está en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 6. Aunque Samuel estaba al servicio de la casa de Dios, hermanos, Samuel no conocía la voz de Dios. No conocía, por eso él muchas veces fue donde Elí. Samuel no la conocía y por eso no respondió a Dios. Así somos nosotros, hermanos. Meses, años hemos aprendido a escuchar la voz de nuestro Señor. Y por eso necesitamos también personas en nuestro camino como Elí. Samuel no sabía qué era esa voz, pero cuando Elí sabía que era Dios que le estaba llamando, le dice: ya me acordé, hace tiempo no escuchaba eso. Elí, acuéstese, Samuel, acuéstese. Cuando usted escuche esa voz, usted tiene que responder así y así. Muchos de nosotros vamos a ocupar personas, hermanos, que nos tienen que ayudar en el misterio, que van a ser nuestros mentores. Pero nosotros somos tan prejuiciosos que no aceptamos la ayuda de los demás. Pero para esto, hermanos, vamos a necesitar la ayuda. Tenemos que dejar el temor y el miedo. Dios no quiere que trabajes solo. Dios quiere que tú trabajes con Él. Y quiero terminar con esto. Pedro, antes de caminar por las aguas, hermanos, Pedro le dice a Jesús: Señor, tenía duda de que era el Señor. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y respondió Jesús: ven. Pedro se baja de la lancha, hermanos, y empieza a caminar, y en un momento: Señor, me ahogo. Antes de caminar por las aguas, Pedro no tenía la facultad de caminar por las aguas, ¿verdad? ¿Quién se la dio? Jesús. ¿Quién te va a hacer el llamado? Jesús. ¿Quién te va a enseñar a caminar por las aguas? Jesús. ¿Quién te va a enseñar a caminar en medio del llamado? Jesús. Podemos aprender algo de esto. Pedro no tenía la capacidad de caminar por las aguas, había dicho. Pero el proceso del llamado, quizás nos vamos a hundir, vamos a tropezar, vamos a caer. Se van a reír de nosotros quizás, pero estamos trabajando en el llamado. Nadie va a aprender, aprendido ya, pum. Si usted ve, todos los siervos y ministros tuvieron que aprender a caminar, con errores, pero aprendieron a caminar. El texto principal nos decía, hermanos: por tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurar el llamado. Y quiero decir esto, hermanos, cuidado. No quiero, hermanos, que usted salga de esta iglesia. Bueno, el hermano Marco Tulio dijo que yo tengo que atender el llamado. Y amor, ven acá. Hoy fui al culto. Mañana pongo la carta de renuncia a mi trabajo. Dios me está llamando a tiempo completo a trabajar en él. Cuidado, hermanos. Yo mismo he visto personas renunciar al trabajo porque dicen que son llamados a trabajar a tiempo completo en la obra de Dios. Y en mi interior digo yo: wow, qué hombre de fe, qué valor tiene. Pero a meses, años después me doy cuenta que esta persona renunció a su ministerio y está en el mundo porque no le fue nada bien. Antes de apiarse de la barca, hermanos, replantea muy bien y hágase las preguntas con sabiduría y discernimiento. ¿Es el tiempo?
Es la hora que yo tengo que trabajar. Tengan cuidado con esto, hermanos. Tengamos el discernimiento para conocer la voz de Dios y paciencia para esperar hasta que el maestro diga, ven. He hablado del llamado de Dios y de las características. Dios llama de forma diferentes, pero claro, cuando Dios llama y toma la iniciativa. Cuando Dios llama y Dios continúa llamando hasta que respondamos, el llamado de Dios puede ser resistido. Y también le dije que cuando Dios llama tenemos que responder en obediencia y tenemos que esforzarnos. Dios está llamando al pueblo de Dios, hermanos, a un servicio de una gran escala, algo sobrenatural. Pero la iglesia tiene que responder sabiamente y valientemente a ese llamado. La cosecha, hermanos, está lista. Hoy vimos, hermanos, que hacen falta discipuladores para ayudar a otras personas. Se cumple la palabra, mucha es la mies, poco los obreros. Hay un llamado, y yo sé que cada uno de los que estamos aquí tiene un llamado, pero sé que no quieren pagar el precio, porque para el llamado hay que vivir en santidad también. Corren tiempos finales para la iglesia y la inminente venida de Cristo está a las puertas, por lo que debemos apresurarnos con la cosecha. Los campos están listos y Dios sigue llamando a los que quieren trabajar por y para Él. Aceptemos el llamado, iglesia.